Has tardado lo tuyo. Estaba en la ducha. ¿Alguna novedad? Nada. Un callejón sin salida. Ha sido imposible identificar el marcapáginas del restaurante. Es la copia impresa de un listado de cifras. Para mí solo son un montón de números. Pensé que a lo mejor a ti se te ocurría algo. ¿Por qué no me lo mandas por fax? No estaba cansada. Seguro que es una buena lectura para la cama. Vale, ahora te lo mando. Si se te ocurre algo, llámame. Me quedaré un buen rato. Va a ser una noche larga. Vale, hasta luego, Tyler. ¿Quién será a estas horas? No espero a nadie. No puedo abrir la puerta vestida así. Just a girl. Just a girl with featherweight curls to expose all she knows. You play like teeth. Just a girl with featherweight curls to expose all she knows. You play like teeth. You're gonna leave. Estaba aburrido y pensé que como eres mi vecina simpática oficial, accederías a compartir mi aburrimiento y esta magnífica botella de Chablais francés.
En mi calidad de vecina simpática, ni se me ocurriría rechazar tu aburrida invitación ni tu magnífico vino, Tommy. Supongo que una soltera a ultranza como tú también debe tener vasos de vino en algún lugar, ¿no? Creo que tengo algunos por ahí. Siéntate, Tommy. Los encontraré. ¿Brindamos? Vale. ¿Por qué? ¿Pero por qué iba a ser? Brindo por eso. ¿Estás con alguien? En realidad conocí a alguien hace un par de semanas. Es muy majo y guapo. Y también trabaja en un banco. Creo que esta vez podría convertirse en algo serio. Me alegra ver que has recuperado la sonrisa. Todos tenemos altibajos, ¿no? Siempre creí que a los neoyorquinos les daban igual los homosexuales, que eran más tolerantes. Estaba muy equivocado. Siguen mirándonos como si fuéramos diferentes a la gente normal. ¿Y tú qué tal? Parece que os va bien el negocio. En los periódicos se publica que el crimen está en alza. Por lo menos debes de sentirte útil. No especialmente. Cuando haces la ronda y ves a un chaval de 10 años en la calle, puesto hasta las orejas y armado, te sientes muy inútil. Cada vez hay más chicos en la calle. Y no tenemos ninguna respuesta concreta al problema, salvo la cárcel. A veces me afecta y me deprimo. Basta de charlas, mira lo que he traído. ¿Cartas de tarot? Voy a leerte el futuro. ¿Sabes usar estos trastos? Mi abuela era adivina. Me enseñó a leer las cartas cuando no era más que un niño. Me pasó sus poderes adivinatorios. De verdad que funciona, ¿sabes? Lo que pronostican las cartas ocurre siempre. A ver si vas a conocer a tu alma gemela o si vas a morir como una vieja solterona y arrugada. Vale, gitanito. Dime qué se supone que debo hacer. Es fácil. En primer lugar, baraja las cartas.